Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio de hoy, lunes 2 de septiembre del 2024. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban la aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hoy vemos en el Evangelio de hoy cómo Jesús fue a Nazaret, la ciudad en la cual se crió. Él va a la sinagoga y entra ahí, como él tenía costumbre de hacerlo, va y se pone a hacer una lectura. Le entregan el libro de Isaías y él lo abre. Cuando lo abre, se pone a leerlo. La lectura que él lee es una lectura que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para decir
llevar a los pobres la buena nueva, la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos y anunciar el año de jubileo del Señor. Es un año de fiesta que se celebraba para el Señor. Cuando él hace esta lectura, él entrega el rollo al encargado y se sienta. Cuando él se sienta, todo el mundo lo está observando. Y él dice, yo les aseguro que esta lectura se ha cumplido en el día de hoy. Dando a entender que él era la persona que había recibido el Espíritu de Dios. Ellos estaban todos maravillados con la sabiduría que salía de sus labios y aprobaban todo lo que él había dicho hasta ese entonces. Pero empezaron a preguntarse, ¿y este no es el hijo de José? Cuando Jesús se dio cuenta de que ellos habían preguntado eso, entonces empezó a decirles, yo les aseguro a ustedes que nadie es profeta en su tierra. Entonces empieza a recordarle lo que había sucedido en tiempos de el profeta Elías, diciéndoles que había muchas viudas en Israel en esos tiempos, en que no hubo lluvia durante 3 años y medio. A causa de la sequía hubo mucha hambre, pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas que habían en Israel, sino a una viuda de Sarepta, que era una ciudad de Sidón. Entonces les dice que en el tiempo de otro profeta llamado Eliseo, había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo no fue enviado a ninguno de ellos, sino a Naamán. Naamán era una persona que estaba lleno de lepra también, pero que era de Siria. Cuando él le dice estas cosas a ellos, a las personas que estaban en la sinagoga, se enojaron con él y lo agarraron, lo llevaron a un despeñadero para tirarlo y acabar con la vida de Jesús. Pero Jesús se le soltó y cruzó entre ellos y se fue. Ahí se les escapó. Luego de esta vez que trataron de asesinar a Jesús, habría otra vez en que trataron de lanzarle piedras. De 3 maneras trataron de asesinar a Jesús: lanzándolo de un despeñadero, lanzándole piedras y crucificándolo, que fue la 3ª vez. Las 2 primeras veces en que se le presentó a Jesús este problema de que lo aprendieran y que trataran de hacer con él eso de terminar con su vida, Jesús se les escapó. La 3ª vez también él pudo habérseles escapado, pero dice en una lectura
de la segunda vez que trataron de matarlo, lanzándole piedras, y él se les escapó, y todavía no había llegado su tiempo. O sea, por eso se escapó, porque no había llegado su tiempo. Y por eso se escapó en la lectura de hoy, porque no había llegado su tiempo. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos, y así es. Jesús tenía que preparar el pueblo para él poder seguir, para dejarle la enseñanza que él les traía. Prepararlos espiritualmente para que luego que él se fuera, estuvieran las enseñanzas de él y que el pueblo pudiera seguir su camino. Él tenía que dejar su iglesia formada para que él pudiera irse. También tenía que dejar a los 12 apóstoles que ya estuvieran capacitados para poder seguir las enseñanzas de Jesús. Jesús vino a la tierra con un propósito. El propósito de redimir a las personas, de enseñarles cuál era el camino que tenían que seguir. Él vino a enseñar al pueblo de Israel qué era lo que tenían que hacer para lograr la vida eterna. Cuando él vio que el pueblo de Israel no era capaz de aprender y de seguir su camino, entonces él mandó a Pablo a que le predicara a las personas que no eran del pueblo de Israel. Mandó a San Pablo, y con San Pablo también salieron entonces a predicar otras personas que estaban preparados por los apóstoles. E incluso los mismos apóstoles llegaron a ir a visitar esos pueblos para ver cómo estaba la enseñanza que estaba llevando Pablo. Mis queridos hermanos, tenemos que ver que los tiempos de Dios son perfectos, que nadie se muere en la víspera, sino cuando le llega su tiempo. Y que nosotros tenemos que estar preparados, porque a pesar de que nadie se muere en la víspera, no sabemos cuándo es la hora. Busquemos de Dios cada día, busquemos sus enseñanzas y pongámosla en práctica para que podamos llegar a la vida eterna junto a Jesús. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.